Tambores en la diáspora son nuestras voces, son todas las voces, son las voces de los ancestros, abuelos, jóvenes, mujeres, niños y niñas de nuestro territorio. Tambores en la diáspora es un espacio para encontrarnos, mirarnos de frente, conocernos y aprender juntos, para hermanarnos y respetarnos en las diferencias. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Suenan los tambores. Es el espacio destinado a la música nuestra, a la música tuya, a la música de todos. Estaremos con ustedes de 16 a 17 horas. ¡Empecemos! Pichincha Universal. Hola, hola, buenas tardes a todos, todas. Muchísimas gracias por estar con nosotras este día miércoles 26 de mayo ya del 2021. Muchísimas gracias por decidir estar en esta tarde con nosotras. Gracias por haber decidido seguir este programa de Tambores en la Diáspora, la voz del pueblo afroecuatoriano, aquí en la radio pública Pichincha Comunicaciones. Igual, pedirles nos sigan en nuestras redes sociales. Bienvenidas también a mis compañeras. Ya está aquí con nosotros Marisol Soba. Buenas tardes, compañera. Y también ya veo a nuestro invitado. Bienvenidos también. Marisol, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jackie? Buenas tardes, amigas y amigos de la fiel audiencia de este programa, su programa Tambores en la Diáspora. Gracias por ser fieles seguidores de este su espacio. Son las 16:08. Qué chévere empezar. También saludar a mis fieles compañeras, Karina Gallego detrás de la producción, Sofía Carrión detrás de redes sociales. También saludar a los invitados, agradecerles también por compartir este espacio, Verónica Carrillo y Pavel Estupiñán, que estaremos analizando el tema de hoy. Hoy, también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @afrocomunicaciones.es para Facebook, @afrocomunicaciones para Instagram y @afrocomunícate para Twitter. También a nivel internacional los pueden ver o seguir en www.pichinchacomunicaciones.com.es. También pueden comunicarse a nuestro celular para cualquier comentario, sugerencia, opinión, dudas. Pueden ya comunicarse al 099-53-82-73-3. Muchas gracias por su sintonía y también informarles que hoy en nuestro programa estaremos analizando sobre las perspectivas del gobierno, Asamblea Nacional y organizaciones sociales. Bienvenidos y muchas gracias por compartir este espacio. Sí, bienvenidos, bienvenidas. Y como siempre, nosotros tenemos aquí una pequeña nota introductoria. Contarles que este mes para nosotros ha sido muy importante. Creo que la semana pasada que estábamos todas reunidas, tuvimos ahí como un inconveniente de conexión, de conectividad, pero ciertamente estábamos celebrando el natalicio de uno de los grandes pensadores del pueblo afroamericano, que es Malcolm X, ¿no? Y yo quiero empezar justamente esta tarde haciendo alusión a uno de sus grandes, de entre las todas frases que tenía de animarnos. Y dice que si no eres capaz de dar la vida por ella, hablando de la libertad, sácala de tu vocabulario y no la uses. Esa es una de las grandes frases que las dejó, y yo creo que él demostró con su vida y su accionar que la libertad es una de esas formas de dignidad que le da sentido a nuestra vida en esta tierra, en esta sociedad. Y también el día de ayer, 25 de mayo, conmemorábamos también la Unión para la Unidad Africana, que se efectuó en 1963 y era justamente en pos de la libertad que los pueblos africanos se habían reunido para decir basta de colonialidad, basta de colonialismo, y nosotros nos autodeterminamos libres en nuestras tierras. Así que para nosotros es un gran placer todo ese legado de libertad y de lucha desde estas apuestas de la diferencia. Entonces, este 25 de mayo conmemoramos, sí, el Día de nuestra Madre África, y también conmemoramos en este mes a quien fuera este gran pensador, Malcolm X. Con eso iniciaríamos. Vamos a dar paso a nuestra cortina de
nuestra entrevista de hoy y daremos paso también a nuestro invitado y nuestra invitada. Adelante. En Esmeraldas nací con un legado ancestral, cultura tradicional que del abuelo aprendí. Aquí comienza nuestro segmento. La palabra está suelta. Por sus montañas virtuosas, con ríos espectaculares, muchos peces en sus mares, bendito me siento allí, porque eres para mí el gran orgullo ancestral. Pichincha Universal. Claro que sí, estamos aquí de vuelta con estos dos jóvenes espectaculares. Yo quiero dar la bienvenida y presentar a Pavel Estupiñán. Este joven de 22 años es asambleísta por Esmeraldas de la Revolución Ciudadana, es esmeraldeño, afroecuatoriano, militante de la izquierda social política, creyente de que cambiar el mundo no es una locura ni utopía, sino justicia. También es estudiante de Derecho y de Comunicación Social, activista relacionado a la defensa y promoción de los derechos humanos, la comunicación popular y comunitaria, también de los derechos sexuales y reproductivos y participación juvenil. Bienvenido, Pavel Estupiñán. Gracias por estar compartiendo con nosotros este espacio. También nos acompaña esta joven que es Verónica Carrillo, asambleísta. Ella es secretaria nacional de las Juventudes de Izquierda Democrática, activista, política y feminista. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas del Ecuador, UDLA. Actualmente es candidata asambleísta alterna. A sus 28 años se dedica a dar charlas a nivel nacional e internacional sobre violencia política a las mujeres jóvenes y participación política de las mujeres. Bienvenida, Verónica Carrillo. Gracias por compartir este espacio. Bueno, analizando el tema de hoy, sabemos que desde la Constitución del 2008, fue la nueva que se introdujo, hemos visto que se ha pactado o se ha hecho pactos de convivencia en el cual todas las partes nos hemos comprometido, nos hemos acordado a mantener un estado armónico, ejemplar, sobre todo de justicia. ¿Cómo ustedes analizan el papel de la juventud en la Asamblea? Doy paso a mis invitados. Muchas gracias. Adelante. Empezamos con Pavel. ¿O con Pavel? ¿Quién va? Ya. Primero, Vero, sería un placer escucharle, saludando el espacio. Deconstruyamos esos roles de género, ¿no? Mentira, bueno, un gusto saludarles a cada uno de ustedes y cada una de ustedes que nos están escuchando en este momento. Un saludo fraterno a ti, Pavel, a la hermosa provincia verde de Esmeraldas y a cada persona que nos escucha en este preciso momento, un abrazo de solidaridad, de empatía, en momentos difíciles que nos encontramos en el Ecuador y que a pesar de que la crisis la estamos viviendo, todavía no ha cambiado la forma ni la lógica de cómo se hacen las cosas y eso es lo que tenemos que luchar, ¿no? Para poder reivindicar todos estos derechos y sobre todo verlo desde un ámbito mucho más empático y solidario para buscar una justicia social con libertad. Bueno, en primer lugar estoy feliz de estar aquí y es una pregunta tan compleja la que tú me haces después de ver justamente las cifras del gobierno de Lenín Moreno, cómo quedaron. Y estaba viendo estas cifras de pobreza multidimensional que en el 2006 empieza con, o sea, tiene un porcentaje del 35.61%, y para el 2020 nos encontramos con un 40.2%. Eso quiere decir que ¿qué es lo que se estaba haciendo? Y en el lado de lo que es empleo pleno, para el 2017 hombres tienen un empleo pleno del 45.3% y las mujeres del 29.5%. Para el 2021 hombres tienen el 38.5% y mujeres 27.8%. Aquí también vemos cómo nos afectan los roles de género, pero más que nada también esta falta de inequidad y de los techos de cristal que hablamos. No vamos a hablar de un feminismo ahorita liberal, sino más hablemos de un feminismo decolonial para poder entender esto de la interseccionalidad como tal.
Y me sigo preguntando, ¿no? La otra vez conversaba con un grupo de compañeras sobre el tema de los feminicidios y para esta fecha tenemos 849 desde el 2014, 849 muertes de mujeres pasados estos años dentro del Ecuador. ¿Y qué hemos estado haciendo? Primero, se reduce el tema del presupuesto a la ley de la erradicación de la violencia de género. Luego se veta el Código de la Salud y luego se prefiere pagar la deuda a costa de la salud de la crisis sanitaria que estábamos viviendo justamente en el Ecuador. Y no hablo de los casos de corrupción que se tienen. Bueno, los retos que tenemos como jóvenes creo que son absolutamente muchos. Es momento de unificar, pero sobre todo de empezar a trabajar por políticas públicas que de verdad sean desde la base ciudadana, desde que se pueda escuchar no solamente a lo público, sino también al tema privado, pero también de la organización de la sociedad civil y la academia. Tenemos que unir esos 5 puntos fundamentales para desde ahí empezar a construir e ir sumando más en todos estos ámbitos. Nos queda un papel bastante complejo, pero a mí me encanta una frase de Allende que dice: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, y desde ahí empezar a construir patria, pero sobre todo verlo desde una patria mucho más empática, mucho más, no me gusta hablar de la tolerancia, sino más desde la otredad, desde entendernos como seres humanos y construirlos desde el amor, que es un eje fundamental que mueve absolutamente a todas las sociedades en general. Y creo que los jóvenes estamos dispuestos a hacer otro tipo de política, estamos dispuestos a no tolerar esa política tóxica que ha venido dándose durante todos estos años y sobre todo ser transparentes en este ámbito. A mí me encanta mucho que jóvenes entren en estos campos, pero jóvenes que sepan decir no cuando es de decir no, y cuando sea de decir sí, que lo hagamos en conjunto y que trabajemos unificadamente para esta proyección en todo lo que nos queda del 2021 al 2025, que es bastante incierto los escenarios. Vemos que hablamos del encuentro, pero seguimos ahí viendo la división que existe dentro de estos campos de acción. El Ecuador lo construimos absolutamente todas, todos y todes, y desde el amor y la lógica de la justicia social con libertad podemos seguir haciendo patria. Muchas gracias, Verónica. Pavel, vamos contigo. ¿Cómo analizas? Sí, un gustazo poder estar acá. Muchas gracias por la invitación. Agradecer al colectivo, a Radio Pichincha, que nos da la oportunidad de participar. Yo creo y subrayo algunas de las posturas de Verónica como propias. Creo que precisamente subrayar esa parte de que la nueva generación de jóvenes políticos le apuesta a cambiar las formas, a cambiar las maneras. Precisamente llegar a una asamblea, aunque sea como asambleísta alterno, pero llegar a una asamblea que se va dejando el 3% de credibilidad en una institución, nos presenta y nos plantea ¿cuál es el reto? Recuperar la conexión con la gente, recuperar ese tema del servicio social, del servicio político, como un servir, no servirse. Como jóvenes también nos invita a pensar cuáles son las posiciones y cuáles son los momentos donde estamos. Verónica tiene 28 años, yo tengo 22, y desgraciadamente ambos asambleístas, aunque cumplimos la cuota de juventud establecida en el Consejo Nacional Electoral, somos alternos. El asambleísta más joven principal creo que es Joao Acuña, de mi bancada, tiene 26 años. El único joven menor de 30, si no estoy mal, según lo establecido en la Comisión Interamericana, que plantea que la juventud es de 18 a 29 años. Entonces, eso nos va demostrando de una u otra manera que los jóvenes, si bien es cierto, somos una mayoría poblacional dentro del Estado, una mayoría que pone o que quitaba presidente hasta el 7 de febrero y hasta el 11 de abril, pero que en la visibilidad política siempre estamos guardados para ciertos espacios, precisamente para los espacios de relleno. Muchos de nosotros hemos visto con mucha congruencia cómo se van dando pactos políticos, cómo se deja de lado los intereses tal vez sociales, y pues muchos de nosotros que tenemos esta edad, que somos un poco más jóvenes, venimos precisamente conectados de los sectores más sociales, más no político-partidistas. Así que sí, hay un reto como jóvenes. Nuestro sitial y nuestro momento tal vez sería reconstruir esa asamblea, reconstruir todos los poderes del Estado, reconstruir precisamente esa conjunción de la política desde la ciudadanía, entender cuál es el momento, resolver las necesidades que tiene la gente, necesidades que han sido insatisfechas durante los últimos 4 años, y ser nada más que eso, servidores de la política pública y ejecutores de la política pública a nivel de poder dar soluciones.
Creo que esa es la gran apuesta. Creo que los jóvenes estamos para no volver a caer en lo mismo. Yo saludo y cuando me presentaron la propuesta para estar en esta entrevista, precisamente me sentía cómodo, bastante bien, porque Verónica es una de las personas con las que, a pesar de que haya grandes diferencias ideológicas de la izquierda democrática y la Revolución Ciudadana, desde la juventud siempre hemos encontrado espacios precisamente de encuentro, de conversación, de poder dialogar y debatir sin ningún tema de estas taras que tal vez a niveles un poco más adultos haya más inmadurez. Y yo pienso que, imagínate que yo también pienso que ese es el reto, ¿no? De decir que no importa si eres del partido acá, la cosa es ir por el mismo hilo, ¿no? Que es vivir todos en una sociedad más justa, más equitativa y participar todos de una manera equitativa también. Jackie. Sí, yo les iba a hacer una pregunta en base a eso. ¿Saben ustedes cuántos jóvenes hay en la asamblea? Me dicen que hay solo uno principal, pero los demás están llenando una cuota que así lo dice la ley, ¿no? Que tienen que tener un número de participación de jóvenes según la ley de democracia en el país. Pero ciertamente ustedes vienen, en este caso, como de líneas distintas. ¿Existe realmente esta agenda de los jóvenes donde ustedes pudieran incidir desde la asamblea, siendo que la asamblea es este espacio tan amplio donde legislar y también donde fiscalizar es uno de los objetivos principales de esta institución, ¿no? Entonces, ¿han pensado que existe para los jóvenes, las jóvenes que están ahora en la asamblea, justamente una agenda? ¿Impulsarían ustedes justamente una agenda desde los jóvenes, desde las jóvenes, para proponerlo dentro de la asamblea? ¿O irán más bien por estas formas más partidistas de las que han hecho ustedes alusión, pero que también han dicho, hay y existe una agenda de los jóvenes? ¿Hay esa posibilidad, Pavel, Verónica, y la posibilidad de que ustedes efectivamente puedan impulsar una agenda para los jóvenes? Bueno, voy yo, creo que me toca. Bueno, de lo que sé, hay dos asambleístas jóvenes, uno es de Los Ríos, que es Mendoza, Eduardo Mendoza, y la otra es Joana Moreira, que es del Oro, que tiene 25 años de Izquierda Democrática. Entonces son los jóvenes que más o menos tengo mapeado en el tema de que son principales. Pero sí es verdad lo que dice Pavel, no nos alejemos de la realidad, y yo creo que siempre es necesario realizar estos feedbacks internos a la organización y de volver a replantearse, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los jóvenes dentro de las organizaciones partidarias, políticas, y cuáles son las agendas que van a manejar al interno de cada organización? Porque si nosotros no nos tomamos, no nos van a dar. Así de sencillo. Mira, yo he tenido bastantes chuchaquis políticos que vivir en mi vida, y lo digo así, tal cual, porque es impresionante todos los obstáculos que te encuentras en el camino. Y perdón que lo diga aquí, tengo que hacer alusión a una mujer joven, y luego hablarlo desde una interseccionalidad. Me imagino una mujer indígena joven, a una mujer negra joven, cómo tienen que pasar estas diferentes aristas y los diferentes obstáculos que tenemos dentro de cada uno de los partidos políticos, y desde ahí hay que empezarnos a replantear, y hay que unirnos también dentro de un intercambio de buenas prácticas en cada organización. ¿Cómo los jóvenes de tal partido político hicieron eso, impulsaron eso para poder hacerlo dentro de mi organización? Porque independientemente de las líneas, si no cambiamos la forma en cómo pensamos la política, va a seguir siendo la misma, y van a seguir los viejos dinosaurios, que yo les digo entre comillas, siendo parte de ese tema de representación o de toma de decisión. No me voy muy dejando de la realidad y aceptando las palabras de Pavel. Creo que los jóvenes sí llenan cuotas, y eso nos queda a nosotros poder lucharlos a la interna institucionalmente. Yo lo he dicho, hay que romper también internamente, y hay que quemar muchas cosas internamente desde el ámbito reglamentario. O sea, los estatutos de los partidos se tiene que hacer eco a unas cuotas dentro de participación de jóvenes, pero con procesos de formación, y que lleven a esto una capacitación constante de ellos para que sepan también cuál es la tendencia que van a llevar, y sobre todo cómo se va a articular desde ese eje fundamental para poder hacer una nueva forma de reivindicar los valores de la sociedad, o de poder hacer una nueva política. Yo considero que a mí me ha tocado, y lo digo personalmente como secretaria nacional de Juventud, es luchar mucho en la interna de la organización. Nosotros para el 2000, aproximadamente 17, dentro de los estatutos del partido, pusimos que haya un 30% de representación joven en las directivas, tanto cantonales, provinciales, como en el tema de candidaturas de elección popular. Y eso conllevaba que tú tengas un número de jóvenes, pero esto no quiere decir que les iban a poner en los primeros lugares, no. Esto quería decir que bien iban de alternos o de alternas, o bien en los
últimos lugares, o haciendo alusión a cuánto es el porcentaje, porque ya si no eran primeros en las listas, los que tienen más de edad dentro de política partidaria no iban segundos porque no llegaban. Entonces, de ley, un joven que está iniciando en el tema político va a querer estar ahí y que abra su carrera, que abra su campo, pero no, los primeros lugares tenemos que tener nosotros. Y desde ese momento hay que empezar a romper. ¿Y por qué? A ver, pero dígame por qué. Entonces, sí creo que es necesario esta lógica de poder articularlo bajo algo institucional, pero ir más allá, o sea, apoyarnos entre cada uno de las organizaciones partidarias de jóvenes, porque yo considero, como dice Pavel, que a pesar de las diferencias que podamos tener, siempre tenemos ejes articuladores y sobre todo que llegan a querer el bienestar, la justicia social sobre las libertades de cada uno de ellos y que pensamos desde otra forma de ver la política. Como digo, no tolerantes, no somos tolerantes, vemos de visiones de otredad y de sentido común que nos lleva y que nos invade absolutamente el amor que podemos tener por el prójimo, por el otro ser o la otra ser. Esto nos lleva a repensar bastantes cosas que podemos hacer. Entonces digo, en las últimas elecciones, yo me acuerdo que cuando Javier Herbas, y hago alusión a esto, tenía el 0.007%, casi nadie quería ser candidato. Y ahí sí, jóvenes, vayan, jóvenes, es su momento, vayan ahí, vayan por esa candidatura que les vamos a apoyar, vamos a estar con ustedes, que ni sé qué. Y claro, ¿no ven? Una joven de 25 años ingresó, que es del Oro, que es Joana Moreira, con una gran campaña. Teníamos a Nina Osorio en Pastaza con una gran campaña, mujeres de 25 años promedio, con un buen discurso de formación y sobre todo con sus ideales claros. Entonces era el momento para decir, miren lo que están haciendo. O sea, veamos el potencial que tienen, pero sobre todo articulemos. Y también este tema de la alternancia, quiero hacer alusión a eso. Hay que pelear, porque no vamos a dejar que nos traten como cuota parlamentaria para poder ingresar, sino vamos a tener que pelear con agendas legislativas a la par y empezarles a decir, aquí está la agenda legislativa que quedaste en campaña, cumplamos pues mi principal, o cumplamos con el bloque que tenemos como bancada, pero hagamos las cosas, y eso es bastante lógico poder empezar a decirlos. Creo que nos va a tocar quemar muchas cosas para poder llegar a esos procesos, pero sobre todo aquí siempre dispuesta a dar guerra y batalla, que eso sí, a mí siempre me llaman la ingobernable, entonces ahí estoy media compleja dentro de la organización, pero siempre a la par de poder defender los ideales de nuestro partido, que es justicia social con libertad. Pavel, ¿cómo lo ves? ¿Creen que podrán hacer esta articulación, encontrar estos ejes al que ha hecho alusión Verónica, que puedan justamente entrelazarles y tener una agenda desde las juventudes en la asamblea? Yo creo que precisamente este momento sirve para entender algunas dinámicas. O sea, como lo ha planteado Verónica, me parece muy claro, hay que entender eso, ¿no? Este 25% de la cuota participativa de jóvenes dentro de las elecciones nos plantea un precedente. Sí, cómo nos ponen de alternos, los lugares que se nos dan, se nos destinan, los jóvenes estamos empezando en la carrera política, siempre podemos participar en una siguiente elección, tal vez hay cuadros un poco más adultos que necesitan el tema de estar en los primeros o segundos lugares para poder llegar, pero al menos quienes nos movemos por la militancia, por el sentimiento tal vez de la organización, lo hemos hecho desde ese tema de la convicción militante, sí, pero yo creo que hay que ir por más, hay que precisamente, no sabía que había otros asambleístas jóvenes principales. Me alegra mucho saber que conforman un bloque de 3, 4 y que tal vez nosotros en el bloque de la Revolución Ciudadana tenemos 19 alternos jóvenes. Entonces, impulsar, por ejemplo, un grupo parlamentario que verdaderamente proponga la revisión de la Ley de la Juventud, que está precisamente votada desde el 2002, una revisión de la Ley de la Juventud, y que se pueda comenzar a co-crear esa agenda. Yo creo que a nivel general, a nivel del tema de los partidos políticos, la agenda de la juventud se entiende a veces en los típicos compromisos políticos, se entiende como educación, se entiende como salud, se entiende como empleo, pero no se lo mira de una forma integral, sino como estas pequeñas propuestas lanzadas por los candidatos a fin de pescar votos, ¿no? O sea, nuestro presidente actual lo que dijo fue, bueno, yo voy a eliminar la CNC. Y cree que esa es una propuesta, una agenda programática para los jóvenes, cuando no es así. El candidato que representaba mi tendencia dijo, bueno, vamos a entrar como con algunos incentivos económicos para jóvenes, tal vez eso no le interesaba a todos. O sea, no nos hemos sentado a pensar como país seriamente, yo creo, en una agenda programática de juventudes, como ha pasado con otros sectores generacionales. Por ejemplo, el Movimiento de Niñez y Adolescencia viene trabajando desde hace más de 12 años
en una agenda programática, en una agenda detenida, en una agenda que a pesar de los diferentes y distintos gobiernos ha tenido presencia de un grupo parlamentario en la Asamblea que ha venido presionando y motivando que se den algunas reformas en leyes que creen ellos pueden ser convenientes, pero al interno de los partidos políticos se sigue tomando en cuenta esta novatada, un poco el que los jóvenes sigamos siendo actores secundarios frente a los grandes liderazgos políticos. Y sí, creo completamente con Verónica que hay que llamarlo, que hay que tomarse esas riendas de los partidos políticos, hay que precisamente apoderarse de la representatividad, pero eso debe ir también siendo cuajado desde un discurso de renovación política. O sea, no es para nadie desconocido que muchos de quienes están a día de hoy en el legislativo tal vez representan a sectores que históricamente pues, nos han venido golpeando, y la gente tiene que ir entendiendo, porque sí, Verónica Carrillo puede ser una gran joven lideresa, una gran joven mujer, una representante del tema de los derechos sexuales y reproductivos súper fuerte en Pichincha, pero si se lanza de candidata y tampoco tiene el respaldo de la sociedad que le conoce, con la que ella ha trabajado y demás, también pasa que en Ecuador tenemos este tema del adultocentrismo muy intrínsecamente entre nosotros. O sea, y desgraciadamente tenemos que cambiar esos datos. ¿Y cómo cambiarlas? Yo creo que sí parte desde el tema de la política pública, parte desde el tema de tener más jóvenes. Yo me lamento muchísimo porque esperaba ver caras mucho más jóvenes en el actual gabinete de los ministros, y no, o sea, encuentras que todos son de 35, 36, 38, no con esto discrepo, pero creo también que irle dando subjetividad, responsabilidades a gente más joven y que está preparada es necesario. Muchísimas gracias. Aquí están estos dos jóvenes asambleístas, Pavel Estupiñán y también Verónica Carrillo. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con esta entrevista tan interesante. De Nina Simone, les decía, esa es una de las canciones estelares de toda su lucha desde la música, y es Cuatro Mujeres, ¿no? Mi nombre podría ser Black, mi nombre podría ser Marrón, podría ser Canela, pero somos herederas de esa lucha por la libertad, a la que ustedes han estado haciendo bastante alusión. Estamos aquí en una conversación con los asambleístas Pavel Estupiñán y Verónica Carrillo. Con ellos estamos hablando justamente sobre estas apuestas desde estas juventudes, desde los diferentes espacios en los que se encuentran. Y también nos hablan, nos ponen aquí un mensajito. Lisandro Chila nos está escuchando desde Muisne y nos dice y nos pregunta, ¿será que podrán defender sus ideales en momentos diferentes en que las mayorías sacan a asambleístas, como a la asambleísta Amada de Santo Domingo, nos hace aquí una referencia? Y si ustedes están dispuestos efectivamente a jugárselas, más allá de estas apuestas desde los partidos, a jugarse por sus ideales y que tengan su voz propia, más allá que las bancadas. ¿Están estas voces articuladas desde las bancadas? Pavel nos había dado ya algunas líneas, nos ha dicho, estamos muy cerca también, los jóvenes, a las razones sociales, a los grupos sociales, están como bastante cercanos por toda esta trayectoria de las que ustedes son parte, también con la sociedad, están como más cerquita de estas realidades que no son siempre y que a veces están coartadas, ¿no? Por las edades generacionales, podríamos decir, pero que ustedes tienen en cambio esta trayectoria, tanto Verónica como Pavel, de estar con las juventudes, de recoger estas necesidades, de entender también unas dinámicas específicas en el país, porque a veces cuando hablamos de igualdad pareciera que todo le sirve a todos, y no hay tal verdad. Porque para que seas realmente justo, debieras tener justamente esta forma específica, direccionada, para hacer justicia. Quiero decir, no será lo mismo tratar a Pavel que tratar tal vez a uno de sus asambleístas adultos que ha tenido una trayectoria distinta. Y quiero decir con esto que los jóvenes también tienen unas necesidades particulares. Y cuando hablamos de esas necesidades particulares necesarias, cuando se impulsan muchísimos de los proyectos, se cree que es para todos y para todas. Y cuando no se es específico, también se puede ser injusto, ¿no?
¿Cómo lo verías desde ahí? Si ustedes van efectivamente a poder mantener, eso es una de las cosas que nos está preguntando Lisandro Chila desde Winston, si pudieran mantener sus voces más allá de la representación partidaria, y también si es que este acercamiento que ustedes tienen con la sociedad, estar más, no sé, un poquito más cerca de esas juventudes, de su sociedad, va a permitir que puedan hacer unos planteamientos también muchísimo más direccionados y reales sobre la situación de los jóvenes en el país. Es ver. Bueno, a ver, yo creo que siempre es necesario entender que cuando estamos en una organización hay que ser orgánicos y hay que seguir una agenda programática en los ejes mínimos de sus principios ideológicos como tal. Y bajo esta línea también tener agendas en conjunto que se puedan construir desde la ciudadanía. Y lo hemos hecho. Como Izquierda Democrática es evidente que para el tema del plan de gobierno que lo hicimos, abrimos justamente para construir con la academia y también con las organizaciones sociales o con las personas naturales en general, propuestas desde las problemáticas que de verdad se están generando en cada uno de los lugares. Esto es un eje fundamental para desde ahí construir, para poder democratizar la democracia a través de la participación como eje fundamental. Y desde ahí no tener este tema de descentralización o un tema de que no se construya como una persona espera y que se deje pasar muchas cosas y muchas problemáticas que están viviendo en otros lugares u otras necesidades que se tienen. Bajo eso, nosotros como Izquierda Democrática desde el principio pusimos un código de ética, y bajo ese código de ética tenemos cosas que respetar, como es el tema de poder decidir democráticamente qué va a ser lo mejor para la organización a través del bloque y de su bancada, o poner en toma de decisión cuáles van a ser los representantes o las representantes dentro del mismo. Entonces, bajo esta lógica siempre tenemos que trabajar orgánicamente, pero yo considero que si algo atenta a los principios de uno, si uno no es leal con una misma o no va leal con sus principios, absolutamente no podemos hablar del cambio de política que queremos hacer dentro del país, y estamos hablando desde una visión bastante ¿qué lo puedo decir? Egoísta frente a todo lo que se puede dar. Entonces, considero que sí es importante el aprender a decir no, lo dije desde el primer momento, a cuando no van con sus principios, cuando no van con sus normas, o sobre todo no van con las agendas que se ha venido trabajando, y aprender también a trabajar colectivamente. Ese es un eje focal para poder hacer las cosas. Debemos entender que uno no puede solo. Si vamos empujando todos y todas a lo que queremos tener como resultados, vamos a poder llegar de manera mucho más rápida, pero sobre todo tratando de ver qué es lo que se va quedando en el camino desde esa lógica para seguir ahí acrecentando. Creo que es muy necesario en esta asamblea poder trabajar con las organizaciones sociales y desde ahí ver qué es lo que se ha venido quedando, qué es lo que está en pausa y qué es lo que se puede hacer nuevo dentro de esta asamblea para desde ahí ejecutar políticas públicas o el tema de fiscalización y legislación en torno a lo que viene a la asamblea constituyente, a la asamblea que vamos a estar en el periodo 2021-2025, y desde ahí poder trabajar en función de nuestros principios. Eso sería básicamente lo que yo opino de esta lógica. Creo que viene de uno el poder decir sí o el poder decir no, y tener sus dogmas, sus convicciones y sobre todo su militancia. Le escucho a Pavel diciendo bastante sobre el tema militancia y aplaudo eso porque yo también soy militante, 6 años dentro de una organización, y créeme que es bastante fuerte tener todos esos procesos porque uno ve y va viendo en el camino cómo nos equivocamos y se equivocan dentro de lo mismo, y las injusticias que hay dentro de esas esferas que existen, y poder romperlas es lo más satisfactorios que se puede dar en esta lógica de política partidaria. Sí, completamente de acuerdo. Yo por eso, inclusive en la presentación, siempre me gusta que pongan que soy militante de la izquierda social y política, entendiéndola por fuera de la Revolución Ciudadana. Si bien es cierto, yo soy un militante de la Revolución Ciudadana como una herramienta electoral, como un partido, pero también tengo convicciones desde la izquierda. Entonces, por ejemplo, en el gobierno del presidente Rafael Correa, yo estuve de acuerdo con la iniciativa Yasuní-PT, y yo frontalmente dije, bueno, yo me voy a ir con ellos a recolectar firmas. O sea, no iba en contra de ninguna decisión partidista, pero mi posición personal era de que no se debía explotar el IPT. Hace poco nosotros nos encontramos en la difícil situación de como bloque tomar una decisión para la generación de una alianza, al menos una alianza de gobierno dentro del tema legislativo,
En lo personal me hubiera encantado que hubiera habido una alianza pragmática desde el progresismo, una alianza con Izquierda Democrática y con Pachacuti. Muchas veces, si tomo palabras de los niños, muchas veces los adultos se hacen los problemas más grandes de la forma más sencilla, y es que no se logró dar. Cuando me preguntaron qué me parecía el hecho de que el bloque tomara una decisión en miras de concretar una unificación con el Partido Social Cristiano, dije, pues, en lo personal no estoy de acuerdo, no asistiré a una votación en la que tenga yo a nivel personal que votar a favor de precisamente votar por un social cristiano. Lo dije públicamente, demostré mi malestar públicamente y fue respetado. Porque si bien es cierto, mi militancia no está sujeta a lo que decía Verónica, que es traicionarme a mí mismo, traicionar esas convicciones, esos ideales, y precisamente traicionar también a sectores sociales que han confiado. Yo tengo más de un amigo que tal vez no sea correísta, no sea creyente del proceso de revolución ciudadana, pero que cree a nivel personalísimo, y que cree en el proyecto político que hemos venido construyendo desde lo social, desde las organizaciones, desde ese bagaje, y traicionar eso y quedarme callado como otras asambleas de alzamanos, no va por ahí. Si hay un tema real es que tal vez una de las cosas por las que me mantengo en la Revolución Ciudadana es porque a pesar de toda esa satanización que hay a la externa, de creer que es un proceso excluyente, homofóbico y demás, la Revolución Ciudadana es un proyecto en construcción permanente. O sea, nosotros hemos avanzado muchísimo a la interna de nuestro movimiento y seguiremos avanzando. No es la misma posición que se tenía tal vez en 2014 cuando se mandó a callar a nuestras propias legisladoras que proponían un tema de el aborto por violación a la Asamblea Legislativa del día de hoy, a la Asamblea Legislativa de 2017. No es las mismas convicciones y los mismos ideales. Se ha ido avanzando y eso es lo importante de los proyectos políticos, de que avancen, de que se entienda, de que se piense con esa autoridad de la que habla Verónica y verdaderamente se construye una izquierda más pragmática, que al fin y al cabo creo que es lo necesario. Es súper interesante lo que dicen y así como forma de conclusión, dos cositas. Verónica, y te diría algo. Ciertamente, los partidos, nosotros, nuestro programa, nuestra razón de ser aquí del Tambor está en la diáspora, ha sido el poder visibilizar las voces de los pueblos y sobre todo el pueblo descendiente afroecuatoriano que ha sido invisibilizado a través de la historia del país. No vemos esa participación dentro tampoco de las estructuras políticas. Igualmente que a los jóvenes se viene como usando, a ver, cuota de afros, aquí, usted, acá, pero que no vienen justamente de esa construcción real, de esos procesos a los que ustedes están haciendo alusión, seguramente por toda su trayectoria, su juventud y demás, podemos decir, es cierto, aquí hay unas convicciones nuestras de un propio andar, pero sigue existiendo dentro de la participación política en el país todas esas formas sesgadas de racismo, donde no podemos ver efectivamente incluidos como el pueblo afroecuatoriano. Y en esto les quiero decir, nosotros en la Asamblea ya se ha reunido, y les cuento así a ustedes, el caso de Furcagua, el caso de esclavización moderna, uno de los casos más emblemáticos en el país en los últimos tiempos sobre vulneración de derechos, y que justamente el 80% de estos hombres y mujeres son el pueblo afrodescendiente, que ya existe una sentencia. En este momento nosotros queremos saludar incluso a ver, aquí tengo al doctor Ibarra, quien ha tenido la bondad casi, ojalá también, porque la sentencia así lo dice y así lo dictamina, de poder atender en salud a uno de los hermanos que está casi muriendo, que su salud está muy, muy afectada, Petronino. Le queremos mandar un saludo en Guayaquil en este momento, pero él es parte de este proceso de esclavización moderna, ya con una sentencia donde el Estado ha sido también objeto de ser negligente, por lo tanto también ha sido juzgado por medio de la sentencia. Para esto, les pongo así un paraguas, cómo se va viendo estas articulaciones racistas estructurales dentro de la participación que ustedes vienen dando en sus partidos, pero también el poder agenciar efectivamente desde este espacio de legislación y este espacio que tienen ustedes en la Asamblea, el poder ir viendo también estos elementos que a veces cuando decimos, todos los ecuatorianos, pero todos los ecuatorianos ciertamente no tenemos las mismas necesidades, como es el caso del pueblo afroecuatoriano. ¿Cómo se podrían ir articulando estas formas racistas estructurales que hemos tenido desde la conformación misma de nuestro país,
dentro de esa participación justamente de los jóvenes. Los jóvenes tienen eso en su radar, lo pueden entender, están pensando ser incluyentes, pero ¿de qué manera? O somos también el resultado no crítico de creer que así nomás es, si los ecuatorianos, y se hace para todos, porque otra cosa es que llegamos a esos espacios, es que es para todos los ecuatorianos. Yo sí considero que si en tu casa hay alguien con anemia y le quieres tratar como a todos y no le has dado una atención direccionada para que éste se sane, no es justo. Le pasa mucho al pueblo afroecuatoriano, ahora invisibilizado ciertamente en toda esta forma política de construcción. ¿Qué opinión tienes de esto, Verónica? ¿Qué opinión tienes, Pavel? Se van a comprometer con Furukawa. ¿Quieren conocer más a fondo a este caso? No, y encantada de conocerlo, más bien, gracias Jackie por lo que pusiste a colación, porque es bastante loco ahorita que uno se pone a analizar de una manera mucho más práctica la naturalización de decir, claro, es para todos y para todas, y no vemos el otro tema, ¿no? De los grupos vulnerables o de las minorías como tal. Por ejemplo, también la otra vez me ponía a hablar con un compañero y él me decía, ¿y cómo estamos también en este tema LGTBI o cómo vamos a trabajar con los diferentes grupos de mujeres, de indígenas, también de la Amazonía, que se tiene que trabajar de otra manera, pero también poder llegar a dar capacitación, porque si entendemos el tema de capacitación e información de una organización política para hacer candidatos y candidatas, no todos ni todas tenemos el acceso a herramientas como el celular o como la computadora. Entonces, desde ahí tenemos que trabajar de otra manera y de otra articulación. Lo que recientemente también me pongo a pensar es el tema de la naturalización de la misoginia que hay interna y de los micromachismos que existen dentro de las organizaciones. Y esa es otra pelea que se está dando y que se trata de deconstruir para desde ahí reconstruir a través de diferentes lógicas, y eso también viene de un proceso bastante fuerte. O sea, justo lo que ponía a colación Pavel y estaba contando de que él no estaba de acuerdo en un caso, a mí me pasó eso, y me acuerdo clarito que en campaña un estratega, que no voy a decir el nombre, me dijo, por favor, no puedes hablar del aborto porque eso no es de inconveniencia de lo que quiere el electorado el día de hoy. Y le dije, discúlpame, pero eso no es exactamente lo que yo, o sea, lo que yo promulgo, ni nada por el estilo. Tampoco puedo ser seguidora de eso porque no me va a dar votos, entre comillas, o porque tengo que decir porque la sociedad es muy conservadora en cierto punto. Entonces, creo que desde ahí se va rompiendo, ¿no? Desde que tú dices no a estas formas de naturalizar los diferentes ejes y de no evidenciarlo ni decir tu posición como tal. Entonces, creo que dentro de las organizaciones se tienen que trabajar en diferentes códigos. Primero es un código de poder articular a los diferentes grupos, y esto no se ha venido dando. Casi ningún partido político he visto, o me equivoco capaz del día de hoy, que se empiecen a articular de esta forma cómo se está trabajando con los diferentes grupos en función de la ciudadanía y pensado desde una interseccionalidad. Porque si tú bien dices, o sea, tú mismo dices, o sea, no es lo mismo pensar desde qué es lo que pasa en Pichincha que lo que pasa en El Puyo, o lo que pasa en Esmeraldas, o lo que pasa en Galápagos. Entonces, desde ahí se puede construir diferentes agendas para trabajar en la deconstrucción, pero sobre todo repotenciar a que hayan diferentes liderazgos. También tienes otro caso de las mujeres embarazadas que no pueden ir a militar dentro de un partido político o dentro de una organización partidaria para tener este eje fundamental. Entonces, ¿cómo los partidos están siendo eco de poder aportar o ser o ayudar dentro del mismo a que no se naturalice este tipo de lógicas, ¿no? Y que todas podamos tener las mismas oportunidades y todos podamos llegar a tener los mismos, lo que aspiramos ser dentro de política partidaria. Entonces sí creo que es un llamado de atención a cada organización partidaria de ver cómo se está trabajando, cuáles agendas se están manejando, sobre todo en el tema de enfoque de derechos y sobre todo en el tema de igualdad, para desde ahí trabajar en agendas colectivas. Pavel. No, yo completamente comprometido, iniciando con este tema del compromiso con el caso Furukawa. No ha sido un compromiso solo político ahora, ha sido un compromiso permanente desde la Alianza de Derechos Humanos Ecuador, desde los espacios donde he estado. A veces uno, no soy influencer ni figura pública, pero ahí en Facebook y en Twitter me verán dándole durísimo a cada hashtag y a cada manifestación que se pueda estar presente, estaré. O sea, y lo hemos hecho de esa manera, desde la organización en la cual yo me desempeñaba como director jurídico. Trabajamos muchísimo el tema de réplica y lo hicimos. Ahora mismo yo creo que hay como dos temas que me gustaría tocar, que es uno, sí, hay una invisibilización de los sectores
vulnerables o de las minorías dentro de los partidos políticos. Pero también hay ese giro que es el utilizar esas minorías como engagement para ciertas minorías, ¿no? El que un candidato se declare abiertamente pro-LGBTI o que un candidato se declare abiertamente pro-aborto, le sumaba o le restaba votos, o que un candidato se declarara feminista o que un candidato se declarara antifeminista. Y yo creo que no va por ahí. La tendencia no es dejar de ser tal vez lo que eres para convertirte en lo que todo el mundo quiere, ¿no? Yo, eso es una de las cosas que respeto del señor Guillermo Lasso, a pesar de que se disfrazó de todo lo que pudo, siempre mantuvo una postura de que, bueno, yo no estoy a favor del aborto, pero lo voy a respetar. Yo no estoy a favor de este tipo de cosas, pero las voy a respetar. No me parece la tendencia que debería tener un presidente, pero al menos fue coherente en ese sentido ideológico. La Revolución Ciudadana al interno le ha apostado tal vez al tema del pueblo afroecuatoriano en varias ocasiones. Durante todas nuestras participaciones legislativas siempre ha habido presencia. A día de hoy puedo decir que los únicos 3 asambleístas afroecuatorianos en el Parlamento del Ecuador, 4 conmigo que soy alterno, pero los 3 principales que hay son precisamente de la Revolución Ciudadana, son Roberto Chávez, Roberto Cuero y Paola Cabeza. Tal vez ninguno de ellos llega precisamente de esto que tú decías, ¿no? Desde la organización social, desde el tema de cuajar, de la representatividad del pueblo afro, pero están ahí, deben entender tal vez ese sentimiento que los lleva a conducir proyectos, programas, leyes encaminadas hacia trabajar un grupo étnico diferenciado, porque obviamente, o sea, no es la misma manera, bueno, el día de hoy porque estoy aquí con personas afrodescendientes, pero tal vez no es lo mismo que Verónica Carrillo se pare frente a un auditorio en Pichincha, a que Pavel Estupiñán se pare en un auditorio en Pichincha. O sea, se siente muchas veces ese racismo intrínseco, se siente muchas veces esa discriminación exclusiva, y hay que ir eliminando esas tablas. Yo creo que hay un compromiso. Entonces, por eso me gusta muchísimo que esta nueva camada, esta nueva generación de jóvenes políticos esté dispuesta y esté comprometida a repensarse y a pensarse y a preguntarse las cosas. No somos como los que queremos guardar todo debajo de la alfombra, sino que también queremos ver y queremos poner en la discusión, ¿no? O sea, no queremos ni siquiera, yo soy honesto, yo no quiero que un candidato presidencial de mi lado se declare pro-LGBTI por ganar más votos. Quiero que se declare pro-LGBTI porque lo siento. O quiero que tenga una posición clara y certera, pero que tenga una posición sincera. No necesito de esas grandes estrategias como otros candidatos hicieron para llegar a ese electorado, ¿no? Porque al fin y al cabo se sigue traicionando uno mismo. Luego de las estrategias electorales en lo que terminan son sencillamente que cuando se llega al poder no se cumple con esos sectores y se sigue invisibilizando, y es lo que no queremos. A día de hoy creo que hay ese compromiso, debemos encaminar las acciones y sobre todo esto, los políticos tenemos los políticos que llegamos a ser funcionarios públicos tenemos una sola razón de ser, a mi parecer, y es la de resolver problemas y necesidades históricamente excluidos, ¿no? Históricamente insatisfechos. Si no estamos para eso, no estamos para nada. Si llegamos a sentarnos y a calentar el puesto en la asamblea, jodidos. Muchísimas gracias, Pavel. Muchas gracias, Pavel. Verónica Carrillo, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Marisol Soba, compañera, muchísimas gracias por estar hoy. Les invitamos y les abrazamos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y ya les vamos a pasar también la información sobre el caso Furukawa. Muchas gracias. Hasta luego. En Pichincha